¿qué tal a todos y a todas? Buen día. Los saludo para este segundo encuentro del curso que estamos haciendo de capacitación desde el ICE-IOMA en conjunto con la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, también articulando con lo que es la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Todo el conjunto está muy contento de tener tantos inscritos y tantos concurrentes a estos encuentros, que lo que posibilitan, más allá de un espacio en estas virtualidades que nos hemos tenido que ir acostumbrando a sobrellevar con el tema de la pandemia, pero que no las hemos ido usando para hacer puestas en comunes, para discutir ciertos conceptos y también para conocernos. Este curso de capacitación que nuclea gente tan diversa y de distintos espacios, que incluyen los trabajadores y trabajadoras de IOMA, prestadores como los que son los psicólogos y psicólogas que están a través del convenio con IOMA, también los prestadores de clínicas de salud mental específicas, y está bueno. Estoy como pensando y repensando las palabras en el sentido de que estas iniciativas que son escasas y que tienen que transformarse en costumbre, nos tienen que dejar esta lección de tener acceso a los conocimientos y el espacio para discutirlos. En la Ley de Salud Mental, ya reglamentada hace mucho tiempo, pero que ha sido muy trabajoso para varios espacios ponerla a punto y ponerla en funcionamiento, creo que ya merece que empecemos a cerrar ese pensamiento y a decir que es posible, ¿sí? Inclusive visibilizar lo que es la mejoría al acceso de lo que son prestaciones de calidad relacionadas a la salud mental y a otro tipo de patologías, siempre en relación con la cobertura de los derechos que tienen que tener todos y todas en el territorio argentino y también en la provincia de Buenos Aires, obviamente. Entonces, se tienen que hacer estas puestas en común, se tienen que alinear los conceptos básicos, y está muy bueno esta situación de interdisciplinas, que no solo estamos hablando desde una obra social de la provincia, sino que también hay otros sectores que pueden sumar un montón a la discusión y aportar sus conocimientos. Hoy contamos con la presencia de Soledad Gricia, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia. Mariano es tu apellido. Poblet Machado. Poblet Machado, se me mezclan los dos juntos, de Secretaría de Nación, y el jefe de gabinete de IOMA, Mariano Cardelli, para también ilustrarnos a todos y a todas en esta temática de hoy que nos compete, que es la Convención de Derechos Humanos y justamente la Ley de Salud Mental, con una visión desde el marco jurídico, ¿sí? Y también desde la situación actual que estamos viendo en la provincia, en Nación y en el mundo. No mucho más que agradecerles de nuevo la presencia. Recuerden que van a tener en el mail, siempre recordándoles el próximo encuentro. También van a tener el link de inscripción para quienes no lo hayan hecho. Van a tener también los links para poder volver a ver estas clases o cursos o capacitaciones, como quieran llamar, pero digo, se van a poder refrescar estos encuentros, y también recuerden que debajo de cada módulo tienen la bibliografía complementaria, que más allá de mencionarlas, vamos a tratar de facilitárselas para que puedan también discutir entre ustedes la temática. Bueno, vamos a arrancar con Soledad, ¿sí? Si se puede, no sé si pueden ir poniendo la presentación, y bueno, gracias también a ustedes la presencia.
Bueno, gracias Nadia, gracias a los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Salud Mental y por supuesto de IOMA por invitarnos y hacernos parte de estos encuentros que, como decía Nadia, son sumamente importantes, sobre todo en este contexto. Tenemos que sentarnos a pensar las problemáticas que se nos presentan y poder hacerlo articuladamente, así que creo que este encuentro y poder estar con compañeros con los cuales venimos trabajando también en otras áreas es sumamente importante. Así que bueno, gracias y hola a todos y todas quienes están por allí atrás de la pantalla. Bueno, en mi caso, como decía Nadia, pertenezco a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, tengo a cargo una dirección, ahí en la tercera plantilla, solamente para que quede la estructura. Disculpen si a uno le cuesta como hablar ahí, un poco se me empañan los vidrios entre que hablo y el barbijo, pero bueno. La Subsecretaría de Derechos Humanos tiene una dirección provincial, la de Programas para el Desarrollo Sociocomunitario en Derechos Humanos. Estuvo Marina Vega con ustedes la semana pasada. Y de esa dirección provincial está mi dirección de línea, la de Coordinación de Programas Especiales. Esto solamente para que ustedes sepan desde dónde uno habla. Y allí tengo 3 programas a cargo. Uno, el de acceso a derechos de las personas con discapacidad. Otro, el de Derechos Humanos y Salud Mental. Y el de acceso a derechos de las personas mayores. Es una dirección nueva, absolutamente nueva, que ha armado esta gestión, lo cual merece decirse en cada uno de los encuentros en los que participo, porque es la primera vez que la gestión de la subsecretaría tiene dentro de sus líneas de trabajo planificado generar políticas públicas que tengan que ver con estas problemáticas. Se han trabajado en otros tiempos, pero nunca delineadas en una dirección. Así que un poco la responsabilidad que tengo a cargo es poder llevar adelante la idea de diseñar políticas que tengan que ver con el acceso a derecho en estas tres poblaciones. Así que bueno, desde allí es que venimos articulando desde el inicio de la gestión, que ya tiene 1 año y medio, nos ha agarrado como a todos en pandemia, pero bueno, allí estamos poniéndole el cuerpo y trabajando con muchos compañeros para poder generar políticas públicas en este sentido. Y un poco mi presencia hoy acá tenía que ver con poder enmarcar, como decía Nadia, la Ley de Salud Mental y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde una perspectiva de derechos. Desde allí es donde yo voy a hacer un poco el marco general para después dar lugar a mis compañeros de mesa que ellos puedan puntualizar algunas cuestiones más concretas desde lo normativo. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué significa esto del enfoque de derechos humanos? Nosotros decimos que a partir del año 2013 se recupera el rol del Estado como garante de derechos, como en la restitución de derechos, después de vivir todo un proceso largo y trágico en nuestro país respecto al neoliberalismo. Y a partir de ese año se sancionan un cuerpo que uno les dice las 26.000, conocidas como las 26.000, que son el resultado de luchas históricas que se venían dando, sobre todo en el campo de los derechos humanos, y que un poco ponen en este lugar del Estado como garante de derechos, y donde empieza a cambiar la perspectiva y el abordaje y las miradas que se tenían históricamente sobre determinados grupos, que por sus condiciones sociales y de inclusión son considerados vulnerables. Me refiero entonces a las leyes de la Ley de Salud Mental, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Niñez y Adolescencia. Hay un montón más, yo simplemente voy a mencionar las que por ahí atañen a este encuentro. La convención, la adhesión a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recientemente la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y la Ley de Educación Nacional, que me parece que son las más importantes para poder pensar este enfoque de derechos. Esto lo que nos marca un poco es este pasaje, ¿no? Y decíamos que antes teníamos un objeto de atención, o sea, había una perspectiva de trabajo sobre estos grupos, que las prácticas de atención estaban basadas en lo que es la enfermedad y la peligrosidad. Cuando uno hablaba de la salud mental, obviamente se remite al manicomio, se remite a prácticas que tenían que ver con basarse en la patología de las personas y sobre ello generar distintos tipos de prácticas. Prácticas que han llevado a la exclusión, a la institucionalización de las personas y al encierro y al aislamiento como modo de abordar esas problemáticas. Ha pasado también con la discapacidad, con las personas mayores también lo podemos ver, son todos grupos que uno empieza como a pensar de otra manera, ¿no? Poder empezar a pensar justamente en este enfoque de derechos. En este traspaso nosotros decimos de objeto de atención a sujeto de derecho, donde se empieza a reconocer los derechos de estas personas
Insisto, por supuesto que las leyes fueron sancionadas después del 2003 porque, bueno, uno podría ahí hacer todo un análisis del contexto político para que eso sucediera, pero que eran luchas que se venían dando de hace muchísimo tiempo. Es sumamente importante reconocer el papel de las organizaciones de usuarios y usuarias, los movimientos sociales que han hecho posible que se hayan sancionado estas leyes. La ley de salud mental es el resultado de una mesa federal de salud mental y derechos humanos con un laburo impresionante a nivel nacional de poder lograr los consensos necesarios. Sin embargo, hoy podemos decir que no está del todo implementada. Entonces también ese es un análisis que nos debemos, que lo seguimos discutiendo y lo seguimos pensando. Decíamos entonces que esto de pensar el sujeto de derecho tiene que ver con pensar en prácticas que estén basadas justamente en el respeto de los derechos humanos de las personas, en su resguardo y en su protección. Y lo más importante es poder pensar la participación activa de estos sujetos en sus tratamientos, que sus tratamientos sean basados en la comunidad, que tienen que ver con la integración, con la inclusión social y con el refuerzo de los lazos del lazo social y de los vínculos de la persona. Todo lo contrario a pensar en las prácticas del encierro. Si querés pasar a la siguiente. Bueno, un poco el modelo social de la discapacidad es la base. Nosotros decimos que la ley de salud mental se apoya en lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No voy a ampliar en las normativas porque acá Mariano va a ser él quien está encargado de eso, pero sí me parece como para poder hacer un marco general. La Convención se basa en el modelo social de la discapacidad. ¿Qué dice esto? Se opone al modelo rehabilitador y tiene que ver con que se empieza a pensar en que lo que discapacita a las personas es su entorno y que tiene que ver con que las sociedades que están basadas en un paradigma de la normalizador, de la homogeneidad, donde todos debemos ser iguales, las personas debían someterse a determinados tratamientos para mejorar sus deficiencias. Entonces, lo que dice el modelo social de la discapacidad es, pues no, la diversidad es inherente a las personas, hay que revalorizarla, hay que respetarla, hay que integrarla, y lo que se debe modificar son los entornos, que basados en ese paradigma de la homogeneidad o de la normalización, impone todo el tiempo barreras para que las personas no se puedan desarrollar en iguales condiciones que el resto de las personas. Entonces, bueno, este modelo social está basado en lo que es el principio de la autonomía, el desarrollo de la vida de las personas en iguales condiciones de dignidad y libertad que el resto de las personas. Decimos que es la base porque la ley de salud mental se basa sobre eso para empezar a discutir fuertemente lo que estaba pasando por dentro de los manicomios. Ustedes, bueno, hay un montón de material, ya han pasado 10 años de la sanción de nuestra ley, ya no podemos decir que es la nueva ley de salud mental, pero bueno, la realidad es que todavía hay cosas que siguen sucediendo, hay que ser como concreto. Por suerte tenemos una gestión que se ha tomado a cargo esto, la gestión de la compañía de Julieta Calmels, de la Subsecretaría de Salud Mental, que está llevando adelante un proceso nunca antes visto en nuestra provincia, y eso es maravilloso realmente y hay que destacarlo, pero sabemos que siguen coexistiendo estas prácticas. Así que bueno, ahí si querés pasar. Decía entonces que la ley de salud mental se basa en este modelo social. Nosotros decimos que la ley de salud mental es una ley de derechos. Eso es como lo primero que define a nuestra ley de salud mental. Un poco hay algunos referentes para nosotros, como bueno, Alicia Stolkiner, Mario Robre, dicen que es una ley que disputa en el campo de la salud, en realidad porque se basa en una ley es una ley de derechos, digamos, se corre un poco del campo de la salud, y esto es porque se vincula directamente la definición de salud mental con la concreción de los derechos humanos. Así la define la ley en su artículo donde plantea que es un proceso que está determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, y dice que en cualquier derecho vulnerado afecta directa o indirectamente la salud mental de las personas, así como que también la concreción de los derechos humanos la mejora. Dice esto más allá de las patologías, ¿no? Me parece que es una invitación a poder pensar más allá de la patología específica que una persona pueda tener respecto a su psicopatología. La salud mental es un poco más que eso y tiene que ver con que las personas accedan tengan acceso a sus derechos. Entonces también eso abre un poco el campo de juego, ¿no? A poder empezar a pensar que no solamente es en el campo de salud donde se pueden resolver las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, sino que hay otros actores que pueden involucrarse, que deben involucrarse para poder trabajar en conjunto y articuladamente. Es muy fuerte nuestra ley de salud mental también cuando plantea el concepto de la interdisciplina, ¿no? Digo, esto de poder pensar con otros las problemáticas.
Y un poco lo que les decía hoy, esta ley surge como resultado de un proceso de construcción colectiva de las organizaciones profesionales, de trabajadores, usuarios, usuarias de los servicios de salud mental, y este consenso que había a nivel nacional de que lo que estaba pasando en los manicomios ya no podía seguir sucediendo, que las prácticas asilares y de encierro no solo no han curado a las personas, sino que le han provocado más efectos que los que por los cuales allí habían ingresado. Digo, hoy sabemos todos, no es una novedad, las personas que están en nuestros monovalentes, más allá de sus patologías específicas, son problemáticas sociales, son complejas y que tienen que ver, justamente, es algo que Julieta lo recalca en cada una de sus charlas, y es esto de ningún modo puede ser solamente pensado a través de la Subsecretaría de Salud Mental, por decirlo, digo, ¿no? Pero de los compañeros que estén trabajando en salud mental. Entonces me parecía un poco poder trabajar sobre estos dos paradigmas, me parece que es importante para que podamos pensar y sobre todo interpelarnos, ¿no? Como trabajadores de la salud, esto que tiene que ver con el paradigma manicomial y el paradigma de derechos humanos, los que vienen como a contraponerse a partir de la implementación de la ley de salud mental. El paradigma manicomial, las personas que dice que habitan los manicomios, esto que les decía hoy, tienen y presentan problemáticas que devienen del encierro. O sea, esto hay que tenerlo como muy claro. El encierro provoca efectos graves en las personas, sobre todo el encierro a lo largo del tiempo. Hay toda una discusión con la ley de salud mental y que tiene que ver con la internación, ¿no? Cuando uno habla de la ley, esto de la ley no permite internar, la ley, esto no es real, la ley tiene todo un capítulo que seguramente Mariano lo va a desarrollar, donde plantea cómo debe ser la internación, o sea, no es real que no se pueda internar a través de la ley de salud mental. Lo que se dice es que esa no puede ser la única respuesta. Creo que acá es donde está la cuestión para que podamos pensar este enfoque de derechos. Esto de poder pensar el paradigma manicomial, yo digo, los invito a que lo pensemos y que nos interpelemos en los manicomios tienen que cerrar, tendrían que haber cerrado en el 2020, no llegamos a eso, estamos en ese proceso de transformación. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro es que esa práctica puede trascender las paredes institucionales y se pueden encapsular en prácticas que se den por fuera de los manicomios. Cuando me refiero a esto, me refiero a algo que es una discusión que estamos teniendo en muchos ámbitos y que tiene que ver con la medicamentalización y la psicopatologización de las problemáticas sociales complejas, decimos nosotros, ¿no? Sobre todo lo vemos muchos en los niños, niñas y adolescentes. Situaciones en que parece ser que la única respuesta que tenemos para darles es la internación o la medicación, como decimos nosotros, como si esa fuese la única respuesta que nosotros podemos dar frente a estas problemáticas. Entonces me parece que ese es un poco el riesgo que tenemos por delante, que es el desafío que tenemos por delante para pensar. Eso es una vulneración de derechos. Las personas pueden tener problemáticas, seguramente la medicación, la internación son respuestas que haya que dar, pero no pueden ser las únicas y no pueden no ser pensadas frente a una estrategia mucho más amplia en donde otros actores tienen que entrar a jugar. Cuando me refiero a otros actores, digo, lisa y llanamente, una persona que no tiene laburo, una persona que no tiene para comer, una persona que no tiene un lugar donde recrear, digo, poder salir, jugar, estar en un club, adolescente, adulto, el que sea, claramente eso va a ser impactado y va a impactar en su salud mental. Entonces un poco el paradigma de derechos humanos tiene que ver con esto, tiene que ver con poder pensar la atención de las personas en su comunidad, tiene que ver con respetar su vida cotidiana, respetar los lazos, los vínculos que tiene, que les pueden gustar más o menos, muchas veces pasa, ¿no? que hay vínculos que el profesional que lo tiene que atender le parece que no, pero bueno, son los vínculos que las redes que las personas tienen y eso hay que respetarlo, hay que potenciarlo y en todo caso hay que generar apoyos para que eso pueda seguir desarrollándose. Ese es un poco el rol que tenemos con la Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también lo plantea así, ¿no? El modelo de apoyos. Nada, me parecía como importante destacar esto porque me parece que es un poco el riesgo que tenemos, más allá de cerrar los manicomios, poder empezar las prácticas que se llevan adelante. Ha pasado mucho en esta pandemia, hemos visto mucho esto de las personas, esto de hablar de la depresión y demás, ¿no? Y uno podría decir, bueno, frente a esta situación lo mejor que nos puede pasar es sentir, es angustiarnos, es tener miedo a lo que está pasando, eso es salud mental. Después tenemos que buscar los apoyos para poder que eso se canalice de una manera lo más saludablemente posible, pero digo, poder expresarnos, poder decir que esto nos da miedo, creo que es parte de la salud mental. Y otra cosa que me parece que es importante es poder pensar esto que les decía hoy, las problemáticas complejas, el paradigma de la complejidad. Frente a problemas complejas, las respuestas tienen que ser complejas y a eso, y me refiero a esto, a justamente que les planteaba no encapsular
en respuestas únicamente médicas, y cuando me refiero a médicas no me refiero al médico, sino digo a esto de solamente pensar en la enfermedad, ¿no? En basarnos en la patología y solamente responder desde allí. El desafío que tenemos, compañeros y compañeras, tiene que ver con poder sentarnos con otros, pensar las problemáticas que están teniendo las personas que se acercan a los lugares donde trabajamos y poder ofertar respuestas que tengan que ver con la dignidad, con la libertad y sobre todo con el respeto de los derechos humanos. Así que bueno, un poco eso quería como dejar, me parece después podemos seguir si quieren el intercambio. Le dejo el lugar a Mariel. Gracias. Bueno, gracias Soledad, la introducción es excelente, es parte de lo que voy a continuar, capaz señalando puntualmente algunas de las cuestiones que está dentro del articulado de los dos instrumentos que hacía referencia a ella, que tiene que ver con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental. Y una cosa que me parece importante recuperar de lo que dijo Soledad es la perspectiva de intersectorialidad para intervenir en las problemáticas de salud mental. Por eso estamos distintas personas que ocupan distintos roles en distintas instancias y esferas del Estado, tanto provincial como nacional. Bueno, ahí hice un power que podemos pasar porque hay muchas de las cuestiones que ya Soledad desarrolló muy bien. Bueno, yo voy a hablar un poco del marco normativo. Bueno, los contenidos de la Convención y la ley. Sí, por favor. Bueno, esta plantilla dice mucho de lo que comentó recién Soledad. Me parece importante que la Convención, señalar, es del año 2006, que como pueden ver es un momento histórico donde estas nuevas leyes que proponen enfoque de derecho no solamente era una cuestión del ámbito nacional, sino que era un movimiento internacional. La particularidad que me interesa destacar de esta convención es que hubo una muy importante participación de las personas con discapacidad en la discusión, sanción, en la capacidad de lobby que tuvieron con los distintos representantes estatales para que tomen su voz esté plasmada en la convención. Si podés seguir, por favor. Bueno, acá algunas cuestiones muy generales del modelo social de discapacidad, que es uno de los ejes centrales que propone la convención, que tiene que ver, como dijo Soledad, que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad a partir de su subjetividad y de respeto a las diferencias. Por favor, la siguiente. Bueno, ahí señalé rápidamente los objetivos que no valen la pena como puntualizarlos, los pueden ir leyendo, pero sí me parece importante señalar que las personas con discapacidad aportan a la sociedad y a su vez, ahí hay que poner una pequeña nota al pie. En las personas se define persona con discapacidad psicosocial, no es lo mismo a persona con padecimiento mental, pero sí es importante tener que el entramado de derechos y garantías que ofrece la Convención y la Ley de Salud Mental es lo que le da potencia al vínculo entre la Convención, la Ley de Salud Mental y que después el Código Civil y Comercial, que vamos a abordar un poco el encuentro que viene, también incorpora al marco normativo nacional. Y uno de los aspectos muy interesantes que tiene la Convención es que obliga a los estados que adhieren a proponer acciones positivas para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y negativas en el sentido de prohibiciones que se ponen a los estados. Y la idea es, básicamente, es que los estados incorporen las perspectivas de derechos para las personas con discapacidad dentro de su definición de políticas públicas y eliminen las barreras y obstáculos que tengan estas personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos. El artículo 3 de la Convención define una serie de principios generales que son como aspiracionales, son ideales de los cuales los estados deben intentar alcanzar, que tiene que ver, no sé, importante, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, igualdad de oportunidades,
algo que es interesante, que también propone la igualdad entre los hombres y mujeres y reconoce a las mujeres, niños y niñas con discapacidad como un grupo de aún más vulnerabilidad. Y por eso el Estado está obligado a específicamente proteger a estos grupos. La siguiente plantilla habla de la capacidad jurídica que reconoce la Convención, que es básicamente el igual reconocimiento ante la ley de las personas con discapacidad. Esto problematiza un poco la idea de las declaraciones de incapacidad que eran bastante comunes en distintos países del mundo, no solamente en Argentina. Y lo que intenta es que puedan ejercer sus derechos jurídicos al reconocerlos como personas. Antes, cuando una persona era declarada incapaz, no podía ejercer, por ejemplo, contratos, no podía casarse, no podía ejercer su derecho a voto, que los ubicaba a las personas con discapacidad en una posición subalterna o de segunda categoría que el resto de la sociedad. Y otro de los aspectos que está íntimamente relacionado con este es el acceso a la justicia, que plantea que los estados deben asegurar mecanismos para que las personas con discapacidad puedan tener un acceso a la justicia. Y es interesante pensar el concepto de acceso a la justicia no solamente con el acceso a los juzgados, sino tiene que ver, para mí, el acceso a la justicia social, a los derechos humanos, a los derechos sociales, etc. Por eso yo cuando pienso en la Convención, la pienso como la importancia de la capacidad jurídica y acceso a la justicia como elementos centrales para pensarlo. Y también plantea que en caso de ser necesario se pueden hacer ajustes razonables que fomenten el acceso a la justicia para las personas con discapacidad. En la siguiente plantilla ya empiezo a señalar algunas cuestiones de la Ley de Salud Mental que Soledad correctamente y mucho mejor ampliado señaló. Lo interesante es pensar la Ley de Salud Mental como un acontecimiento dentro del campo de la salud mental. Es algo que orientó la forma de atención sanitaria de las problemáticas de salud mental a partir de reconocer y garantizar los derechos de las personas, derechos humanos de las personas usuarias. Que a su vez, esto también es importante reconocer, incorpora alineamientos de la Convención y de otros otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Y promueve un modelo de atención comunitario, problematizando estas prácticas asilares, de encierro, manicomiales, y a su vez, algo muy importante que recién comentaba Soledad, regula las condiciones y establece reglas para las internaciones, que pese a que hay algunas confusiones al respecto, las internaciones están incorporadas dentro de la ley. La siguiente filmina señala algunos instrumentos internacionales y nacionales que sirven de antecedentes legislativos. No es para desarrollar demasiado esto, pero es para que puedan ver que existía internacionalmente y dentro del país intentos para hacer algún marco regulatorio en pos de proteger los derechos de las personas con problemáticas de salud mental y problematizar las estrategias de abordaje caracterizadas en el cierre. Todos lo sabemos que en el sur, en Río Negro, tiene una ley muy particular que fue de hincapié y es de ejemplo, que sirvió de ejemplo para la Ley Nacional de Salud Mental. El siguiente filmina, doy como unos ítems importantes del origen, que es a partir la ley fue sancionada a partir de un proyecto presentado por Leonardo Gorbach, que a su vez recoge ya discusiones previas y otros proyectos de ley ya presentados. Y de vuelta, hacer hincapié en esto que decía Soledad del proceso participativo que tiene la ley. A veces, malintencionadamente, se dice que en la ley no hubo participación y discusión en su articulado.
No, hubo discusión, posiblemente los que lo dicen es porque su postura no se vio reflejada en la ley, pero es una falacia decir que esto no tuvo discusión, no, al contrario. Y es muy interesante el rol que tuvieron las organizaciones de derechos humanos en la discusión de la ley. A su vez hubo unidades académicas, hubo asociaciones profesionales, hubo asociaciones de usuarios. Eso da cuenta de que todo esto conllevó un proceso participativo muy consolidado, y como toda sanción de la ley hay visiones que son incorporadas más o menos al articulado. Y última cosa que me parece importante señalar es que el rol que tuvo el informe Vidas Arrasadas del CES del año 2007, que documentó las violaciones de derechos humanos que estaba habiendo en ese momento en Argentina, con un número que es 25.000 personas internadas en instituciones psiquiátricas, con, podríamos decir, no sé si mucho control de los derechos, de respeto de los derechos de estas personas. Bueno, Soledad habló un poco de los objetivos de la ley. Propone garantizar el derecho a la salud mental para todas las personas y el cuidado de los derechos humanos de las personas con problemáticas de salud mental que se encuentran en territorio nacional. Después de esto lo leo porque la reglamentación del año 2016 modifica un poco esto de aquellas personas con padecimiento mental y lo define como todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y o grupos humanos vinculados a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como situaciones más prolongadas de padecimiento, incluyendo trastornos y enfermedades. No es para desarrollar o hacer una crítica, pero hay algunas cuestiones de los términos que no son necesariamente muy compatibles. Esto es una hilada muy finita, pero es para prestar atención. Después me parece importante destacar que la misma ley toma las adicciones como parte integral de las políticas de salud mental. Eso tensiona un poco el modelo de abordaje de las problemáticas de consumo, y a su vez no olvidemos que está vigente la ley de drogas, que en cierto momento hay contradicciones y solapamientos que generan tensiones. Y se remarca esta presunción de capacidad, que tiene que ver vínculo con lo que estamos hablando previo de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la capacidad jurídica. Después, la siguiente es derechos de las personas con discapacidad, están detallados en el artículo 7, son muchos, pero me parece importante pensar cómo con este artículo se reconocen una serie de derechos a recibir atención sanitaria basada en fundamentos científicos, a recibir tratamiento y ser tratado con una alternativa terapéutica más conveniente que restrinja menos sus derechos y libertades, el derecho a ser asistido, el derecho a tener un abogado, el derecho a plantear el consentimiento informado a todas las prácticas que o tratamientos que se llevan a cabo. Son como una serie de derechos muy relevantes en la vida de los sujetos. El siguiente filmina que señala algunos aspectos relevantes que plantea la ley, que tiene que ver con se propone y promueve el abordaje de las problemáticas de salud mental fuera del ámbito hospitalario, un poco como decía Soledad previamente, problematizar el modelo del encierro, del manicomio, como única forma de atención de las problemáticas de salud mental. Y está relacionado a fomentar la perspectiva de atención primaria de la salud. También se establece este consentimiento informado para todo tipo de intervenciones a partir del artículo 10 y obliga a las jurisdicciones locales a promover acciones de inclusión social, laboral y atención de salud mental comunitaria, que es un poco lo que hablamos de la intersectorialidad. No solamente desde políticas sanitarias, deja un montón de otros aspectos afuera de los abordajes de la problemática de salud mental,
creo que es lo que está señalando Soledad, de por qué estas charlas intersectoriales. Y también, que es muy importante y un poco relacionado también a lo que contaba Soledad, que como dije, dio una muy buena introducción, es el uso de los psicofármacos. Deben ser utilizados en marco de un tratamiento con fines terapéuticos y no como un castigo. Lamentablemente los chalecos químicos siguen siendo una práctica con un grado de habitualidad más alta de lo que nosotros quisiéramos. Y también plantea, como también dijo Soledad, que en el año 2020 deberían haber cerrado los manicomios y se prohibió en su momento crear nuevas instituciones. En una provincia de Cuyo, de nuestro país, el año pasado se inauguró algo bajo un eufemismo de nuevo dispositivo, qué sé yo, que era básicamente un manicomio. Después, otra cuestión es a señalar en la siguiente filmina, por favor. Bueno, lo del consentimiento informado. El consentimiento informado lo que hace es que generar que una internación, poder diferenciarla entre voluntaria o involuntaria. En caso de una internación involuntaria, exige la ley una serie de procedimientos para hacer un férreo control de la legalidad. Que lo voy a traer más adelante, pero es importante pensar la importancia. A veces el consentimiento informado es medio ambiguo, se le hace firmar un papel que... No, la idea del consentimiento informado no solamente tiene que ver con la firma, sino tiene que ver con la posibilidad de la persona con problemática de salud mental que entienda cuál es el objetivo del tratamiento, el objetivo de la internación, el por qué está internada. A veces hay que hacer un poco más hincapié. Yo me acuerdo, María Graciela Iglesias me comentó una vez que para ella el consentimiento informado era lo que le da el marco de legalidad a una internación. Y es importante tomarlo como un elemento central de las internaciones. Y una cuestión también que es importante, que esta internación tiene que estar dictaminada por profesionales de la salud mental, siendo como mínimo 2, y uno necesariamente tiene que ser psicólogo o otro psiquiatra. ¿Y eso por qué tiene relevancia? Es para decir, bueno, y esta persona que está internada es por qué, o sea, debe haber un criterio clínico, no puede ser porque tenga alguna problemática social o no sé, o una problemática de distinto índole, o porque lo decidió un juez, o porque lo decidió la policía, que lamentablemente eran prácticas habituales. Después la siguiente filmina, y un poco para ir terminando, recupero los dos tipos de internaciones que existen. Un poco esto, de dejar en claro que las internaciones existen, son legales. No debe ser el único instrumento o estrategia terapéutica, que tiene que ser la última después de haber probado un montón de otros dispositivos, estrategias y formas de intervenir en las problemáticas de salud mental, pero pueden existir. La idea es que tiendan a que no, pero puede ser que sea necesario. Y la ley plantea dos tipos de internaciones. Las voluntarias, que están justificadas por este consentimiento informado que comentaba antes, y que después de 60 días debe estar notificada a una autoridad judicial y al órgano de revisión. Y ahí estos dos organismos tienen que tener intervención para definir cómo sigue y por qué se mantuvo por este plazo esta internación voluntaria. Y después las internaciones involuntarias también existen. Tienen que haber un dictamen de un equipo interdisciplinario de la misma institución donde está internado. No puede ser que un equipo de salud mental diga tiene que ir internado a otro lugar. Y este equipo el dictamen tiene que determinar que existe una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para tercero. Y a su vez, bueno, la ley establece los plazos, son 48 horas que hay que informar al juzgado, etc. Lo importante es identificar estos dos tipos de modalidades de internación y que sí o sí, con distintos plazos, tiene que haber una intervención de un control judicial. La siguiente filmina señalo el derecho a la defensa que tiene la persona internada, a que un abogado
pueda exigir la revisión de esa internación. Y este abogado, en caso que no tenga un abogado particular, ya estamos en la hora, me parece importante señalar que hay dos instituciones en capital y en provincia que se encargan de la representación legal de las personas internadas. Una es la unidad de letras del artículo 22 del Ministerio Público de la Defensa de Capital, y en provincia es el órgano de revisión local que está dentro de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y para cerrar, me parece interesante esto que habíamos planteado en su momento, que tanto la Convención como la ley implican un cambio en el modelo de atención de las problemáticas de salud mental y los derechos de las personas con padecimiento mental. Pero es importante reconocer que conviven estos dos modelos basados en la comunidad de derechos con lógicas auxiliares, manicomiales, inclusive que están afuera de los muros del manicomio. Son lógicas de cómo pensar el sujeto, cómo pensar sus derechos, cómo pensar las problemáticas de salud mental, un poco lo que decía Soledad sobre la medicalización. No necesariamente, o sea, el muro es lo que rompe las lógicas manicomiales. Y después las lógicas manicomiales pueden difundirse capilarmente dentro de distintos ambientes de la sociedad. Y bueno, reconocer que como es un modelo, conviven estos modelos, está atravesado por avances y retrocesos, tensiones, idas y vueltas, que se vio reflejado, creo que en el 2018, que hubo un rumor muy fuerte, que estaba medio cocinado, un decreto que alteraba todo el espíritu de la ley, que gracias a la participación otra vez de las organizaciones de derechos humanos, los ámbitos académicos, se pudo revertir eso que estaba muy, muy incipiente, a punto de ser firmado. Bueno, espero que se haya entendido y gracias por la invitación. Bueno, gracias Mariano. Aprovecho un espacio para recordarles a todos los participantes online que pueden dejarnos preguntas por ahí, así después de la exposición por parte del IOMA vamos a estar respondiéndolas, dudas, inquietudes, sugerencias. Después hacemos toda la recopilación de las preguntas del chat, ¿sí? Te dejamos el espacio, Mariano, y gracias Mariano también por escucharles. En lo que es la implementación de las políticas, no solamente de las políticas de salud mental, chocamos con un modelo de salud del cual deriva esto que hablábamos del modelo manicomial, ¿no? de la lógica asilar, ¿no? Un modelo de salud marcado por la hiperespecialización, la jerarquización de la profesión médica por sobre las otras profesiones o las otras miradas relativas a la salud, o sea, donde se impone básicamente como única una mirada biologicista que no toma en cuenta determinantes sociales, que deriva, por ejemplo, lo que se menciona acá, un alto nivel de medicalización, no solo en salud mental, en general, un alto nivel de medicalización de la sociedad, y que también ha derivado, porque van de la mano, porque este modelo biomédico va de la mano también al desarrollo del capitalismo, a un alto nivel de mercantilización de las prácticas médicas, ¿no? Que nosotros que nos toca lidiar con el sector privado lo vemos con mucha mayor potencia de esto, ¿no? Con un uso irracional de la tecnología, con un alto nivel de fragmentación en la atención y de deshumanización, en definitiva, ¿no? de la práctica médica. Y además el idioma padece otras limitaciones particulares en relación a la política pública, un alto nivel de corporativismo que existe, ¿no? En el entramado prestacional privado dentro de la provincia de Buenos Aires, la decisión que históricamente ha tenido el IOMA de gestionar sus prestaciones a través de intermediarios, ¿no? Y la crisis económico-financiera de esta institución. Recordemos que al inicio de esta gestión el déficit era de más de casi 5.000 millones de pesos que hubo que afrontar en el marco de una pandemia. Entonces, bueno, es un desafío muy grande avanzar en
en lógicas que se imprimen para cambiar las políticas como nos vienen de la ley de salud mental y los principios de la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, y parte, digamos, pero las prestaciones que brinda el PAMI, que brinda el IOMA, son justamente objeto, ¿no?, de esta convención. Primero, si las tenemos que describir, ahí las vemos en la presentación. Tenemos prestaciones de tipo general, como medicamentos, odontología, atención médica primero, segundo y tercer nivel, que tienen que ver con todo el universo de afiliados del IOMA, y ya prestaciones específicas relativas a las cuestiones que estamos trabajando, donde vemos atención ambulatoria, que tiene que ver con las consultas médicas, psiquiátricas y psicológicas, también atención en instituciones, ya sea en lo que tiene que ver con la internación, porque como se dijo acá, existen las internaciones en el marco de lo que regula la ley de salud mental, y ahí me gustaría leer, por ejemplo, lo que dice el artículo 11, ¿no? Se debe promover, que ya lo dijo Mariano, el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después del acto institucional, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares. Y entre otros dispositivos, aún en instituciones encontramos los centros de día, que son tan importantes también como dispositivos que intentan de alguna manera desinstitucionalizar un poco, pero también una prestación muy importante en el IOMA, que son los acompañantes terapéuticos, ¿no? Y en esto ha sido muy novedoso, y de que de alguna manera vienen también a pensar lo que plantea el artículo 8 de la Ley de Salud Mental, cuando dice: debe promoverse que la atención de salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales técnicos y otros trabajadores capacitados con debida acreditación de la autoridad competente. Tal vez lo que vemos acá es que nuestras resoluciones de acompañantes terapéuticos todavía no piensan en la lógica de equipo, ¿no? Pero sí aparece esta idea de la intervención a través de otros profesionales, no ligados exclusivamente a la medicalización. Y estos profesionales, acompañantes terapéuticos, desarrollan una tarea muy importante, porque además de ser, y esto siempre es importante también, una prestación porque a veces también hay un economicismo en la lógica. Bueno, les digo que esta prestación es muy económica en relación a lo que es la institucionalización, o sea, hay que marcarlo también. Quienes gestionamos obras sociales es un tema muy importante porque los recursos son escasos, pero les digo, además de que van en línea con lo que marca la convención, son prestaciones que resultan muy económicas también para la obra social, y además son herramientas que permiten evitar o retrasar la internación, como dice la ley de salud mental, que apuntan tanto a la inclusión laboral, social y educativa, y que pueden ser en domicilio o pueden ser también acompañantes en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces también favorecen los procesos educativos de las personas que tienen padecimientos mentales. También la ley nos marca la necesidad de la evaluación interdisciplinaria de los distintos dispositivos. En este caso está prevista la evaluación interdisciplinaria, aunque no está cerrada la posibilidad de que sea dictada por un profesional médico, pero no obstante ya en la normativa actual, que es la resolución 5830 de 2015, se establece en esta posibilidad, y se enfatiza la necesidad de avanzar, ¿no?, en esta idea de una evaluación interdisciplinaria. También este dispositivo sirve mucho para la externación, ¿no?, para promover la externación de pacientes, o sea, no solamente para evitar, sino para fortalecer, para dar un apoyo en la externación, y se evitan nuevas internaciones innecesarias, ¿no? Y va dirigida a personas que tienen padecimientos mentales, pero también a adultos mayores, por ejemplo, que tengan deterioro cognitivo, o personas con discapacidad también con dificultades, con este tipo de dificultades. Ahora, también además de los acompañantes terapéuticos, por ejemplo, tenemos para marcar también como otra de las prestaciones que incorpora el IOMA, el programa Autismo, también, que es un programa, una de las pocas obras sociales que tiene un programa de autismo. Y acá sí, a diferencia
el acompañamiento terapéutico es en instituciones, obviamente, de espectro autista, pero donde sí se profundiza de manera directa la idea del equipo interdisciplinario que debe intervenir, con lo cual vemos que tiene resultados muy interesantes y que está muy enfocado también, por ejemplo, a la inclusión laboral de las personas que padecen autismo. Después, bueno, hablábamos de los centros de día, es tan importante por las modalidades de taller que sirven a la inclusión, ¿no? Y por otro lado, los medicamentos, porque bueno, hablamos de la alta medicalización, pero no podemos evitar, ¿no? Las prestaciones de medicamentos, y acá hay digamos, una inversión muy importante que creo que se puede reducir si utilizamos otro tipo de dispositivos. Pasemos la filmina. Acá vemos cómo están distribuidas las internaciones en el IOMA. Ven, la gran mayoría es del ámbito privado, ¿no? Y en un número muy reducido es en el ámbito público. Pasamos. Ahí están los medicamentos, la cobertura de los medicamentos ambulatorios es del 61%. Se ha ampliado la cobertura de medicamentos y ahí están los medicamentos más utilizados, y como vemos el clonazepam, ¿no? Que es una droga muy promocionada, ¿no? En la actualidad para bajar las condiciones de ansiedad que vivimos todos, para que no creamos que los problemas de padecimientos mentales son de un grupo muy reducido de gente y que habitualmente acudimos muy fácilmente a esa droga, ¿no? Seguimos. La cobertura MEPES ya para medicamentos especiales, ¿no? Y ahí están las 5 drogas más consumidas. Seguimos. Y decimos que entonces discapacidad y salud mental son conceptos en disputa, ¿no? Que se juegan en las prácticas, ¿no? Que se juegan en las políticas. Hay paradigmas que están en tensión, que acá ya fueron descritos, el paradigma biologicista, médico, ¿no? Donde se piensa tanto la discapacidad y la salud mental como consecuencia individual de algo que funciona mal en el plano corporal del sujeto y donde la organización social no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, y la idea, y bueno, del cual deriva también ese paradigma maniconial, y la idea es pensarlo distinto, ¿no? En que esas limitaciones que marcamos, tanto en la discapacidad, no están en el sujeto, sino en el entorno, en la organización social. Y pensamos entonces en la necesidad de fomentar una mirada crítica, que creo que es la que está, justamente la que impregna a la ley de salud mental, ¿no? Y esta mirada crítica supone entender esta disputa, ¿no? En el marco de situaciones que son situaciones de opresión también, ¿no? Y de padecimiento, ¿no? Que se verifican en las prácticas mismas y en las prácticas de las políticas públicas, ¿no? En las prácticas de los agentes concretos. En partir de que existe una definición de lo normal y lo patológico que no tiene en cuenta muchas veces la diversidad, ¿no? Y que es política en definitiva también, que implica una cosificación del sujeto, una negociación de sus condiciones de sujeto de derecho, como hablábamos, ¿no? En lo que Menéndez llamaba el racismo. Acá el racismo no es solamente la exclusión de personas por condiciones nacionales, étnicas, sino también el encierro, el aislamiento, ¿no? La marginación de determinados colectivos son condiciones de racismo. Y esta mirada crítica exige también una mirada, entonces, que está impregnada en la ley, una mirada integral y interdisciplinaria, ¿no? Porque en definitiva, discapacidad y salud mental son construcciones sociales y nos exigen una revisión permanente de las políticas públicas, porque estamos en presencia de un colectivo además que es heterogéneo, ¿no? Que tenemos la tendencia en la política pública de clasificar, ¿no? Y bueno, las personas con padecimientos mentales, pero eso es un mundo, y además un mundo que queda muchas veces abajo de la alfombra,
en el marco de donde obviamente se nos va el tiempo, y más ahora en la pandemia, ¿no? Ahora en la pandemia se nos va el tiempo con las internaciones producto del COVID, y si no está el COVID, se nos va el tiempo con las tensiones, disputas que tenemos para tener mejores prestaciones en términos de la internación clínica general, ¿no? De odontología, y muchas veces las cuestiones de salud mental nos quedan afuera, y hay un mundo ahí que es pocas veces tomado con la misma importancia, ¿no? Porque hay distintas formas de padecimientos mentales, ¿no? Por ejemplo las adicciones, el autismo, digamos, que son muy diferentes y que requieren abordajes diferenciales. Entonces también hay mucho para hacer, mucho para trabajar en relación a la reformulación de las normativas, personas en situación de alta discapacidad, y además en el marco de situaciones sociales disímiles. No es lo mismo atravesar padecimientos mentales o situaciones de discapacidad en un marco de pobreza o en un marco de un nivel socioeconómico mejor, ¿no? Además que se entrecruzan con otras situaciones ligadas a la edad, al género, y también eso exige entonces un enfoque de derechos, un enfoque de género, un enfoque en relación a la protección por la edad, para evitar el viejismo, porque también entonces se mezclan todas estas cuestiones que tienen que ver entonces con la singularidad. Y esto es lo difícil, ¿no? En las políticas, abordar desde la singularidad. En este sentido, por ejemplo, la resolución de acompañantes terapéuticos es interesante porque no son módulos fijos, son módulos que se adaptan a la situación del afiliado. Entonces pueden ser de 1 hora, de 3 horas, para la parte educativa, para la atención domiciliaria. Ahí me parece que es un punto de partida interesante para pensar esto, ¿no? Del abordaje desde la singularidad. Entonces, una mirada diferente nos exige, como se dijo acá ya, robustecer la idea de persona, considerar como sujeto de derecho a las personas con padecimientos mentales, teniendo en cuenta su situación, y ampliar las posibilidades del sujeto en relación a su autonomía. En definitiva, es la exigencia de que intervengamos, ¿no? De políticas más presentes, más activas. Y esa es la lógica de los derechos sociales. La salud es un derecho social. Y los derechos sociales se plantean como derechos, básicamente como derechos de prestación primero. En donde el Estado tiene que tener una lógica activa, es la idea de la libertad positiva. No hay autonomía, no hay libertad si no hay una intervención. Y bueno, esta es la lógica del derecho social, y el derecho a la salud es justamente un derecho social. Entonces, la Ley de Salud Mental, para cerrar, y la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad nos marcan la línea, y ahí tomo 3 líneas básicas que nos marcan, que nos sirven para repensar las políticas, ¿no? La idea de fortalecer la accesibilidad, ¿no? Desburocratizar los trámites, simplificar, pero también accesibilidad de tipo económico, que se tiene que, acá la interseccionalidad no se tiene que vincular con otro tipo de políticas también, transferencia de ingresos. Es tan importante volver a criterios más amplios de las pensiones no contributivas, ¿no? Que durante el gobierno anterior se limitaron tanto, ¿no? Con una lógica no tan ligada al certificado de discapacidad, sino pensar durante el padecimiento y la situación de estas personas, ¿no? La integración en el empleo, ¿no? También la accesibilidad geográfica, la distribución de prestadores, ¿no? En todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que nos toca. Fomentar el cuidado, no pensar solamente en una lógica asilar, como decíamos, ¿no? Y a pasar, en el caso de la discapacidad, un modelo de apoyo, ¿no? Que también habló acá Soledad, y la idea de la autonomía, promover la autonomía, ¿no? Promover la autonomía se da a través de mejorar las condiciones de inclusión. Promover la autonomía se da a través de la desinstitucionalización y esos dispositivos que veníamos hablando, y que tenemos que trabajar aún más para promover y lograr, en definitiva, el objetivo que propone la ley, que ha sido difícil, pero que, como dijo Nadia al inicio, tenemos que pensar que es posible, que es, en definitiva, la desmanicomialización. Estamos, en definitiva, entonces, en un cambio de modelo general en el idioma, y que también entonces es aplicable a esta temática de la salud mental. Hay mucho para hacer, en eso estamos, pero hay voluntad política tanto desde el gobernador como del ministro de Salud y del presidente de IOMA para avanzar ese cambio.
Bueno. Brillante la exposición de los tres compañeros y la compañera. La verdad es que creo que tenemos que darnos todos, insisto en esto y creo que también los tres lo han mencionado, de darse el espacio a la reflexión de que es posible, de que las situaciones del cambio hacia esta transformación en pos de la cobertura de derechos y de la adaptación de los sistemas actuales vigentes hace años, va a demandar todo un esfuerzo, va a demandar un esfuerzo interinstitucional en el sentido de abrir las ideas, repensarlas y llevarlas a cabo, dar las transformaciones normativas, dar los marcos regulatorios, nuclear, encabezar a las instituciones para poder lograr en esos objetivos que lo puedan llevar a cabo. Eso es toda una transformación muy grande, pero la transformación tiene que salir desde la sociedad misma en su conjunto para desmitificar que son tópicos de los cuales no se hablan, sino que hay que ponerlos en la mesa, visibilizarlos y darles lo que es la visión final y en conjunto para llegar a los objetivos que tenemos que lograr. Pocas preguntas o pocos comentarios veo en el chat, en realidad tenemos más de 100 conectados en este momento, pero hay algunos que me gustaría ir comentando al aire, porque sé que ya varios igual se fueron resolviendo en el momento de las exposiciones. Hay una que voy a leer bastante literal, ¿sí? Pero bueno, y yo creería que ya tenemos la respuesta, así que yo solamente sería como refrescar el concepto. Acá habla sobre todo el concepto de aislamiento en lo que es el proceso de las internaciones en salud mental y respecto a lo que son los cortes de los vínculos con la familia o no. Yo creería que estaría bueno cuál es la posición de ustedes, entendiéndolo desde la perspectiva que hoy mostraron, ¿sí? De esto, yo creo que ya hay normativa al respecto, sí, de la Subsecretaría de Salud Mental tiene los protocolos de visita, inclusive hasta dentro del COVID, o sea que no es una situación que no se haya contemplado nunca, pero bueno, si quieren desde la posición, desde lo que es ambas normativas que hoy expusieron, ¿qué es lo que piensan de lo que es este tema de los vínculos con respecto a la gente con padecimiento de salud mental y a lo que eran estos manicomianizaciones, sería básicamente? No sé si querés comentarnos algo, Soledad, al respecto. Pues sí. Bueno, sí. Primero que nada estamos en pandemia. Uno siempre está como intentando que eso quede claro porque es difícil, digo, pensar en algunas situaciones que son extraordinarias. Entonces, bueno, ¿no? Uno piensa políticas públicas en situaciones de normalidad, y lo pongo entre comillas porque creo que hasta ese concepto hay que replanteárselo. Es real que seguramente haya habido como muchos efectos respecto a esto, seguramente ha pasado, pero bueno, como decía Nadia, hay protocolos y lo que me parece es que uno tiene que estar siempre pensando, ¿no? Digo, como trabajadores tenemos que interpelarnos a pensar, bueno, qué otros recursos, qué otros apoyos se pueden reinventar en función de esta cuestión tan extraordinaria que tiene que ver justamente con la pandemia, que digo, a todos nos ha afectado en nuestra vida, digo, más o menos, a todos nos ha afectado en los modos de vincularnos, en los modos de estar, bueno, toda la discusión que tenemos con los niños y niñas, pero bueno, digo, me parece que acá hay una cosa que es clara y que hay que priorizar la salud de las personas, eso está más que claro, no, creo que no hay discusión frente a eso, y después lo que sí me parece es, bueno, siempre, recordando, digo, hay un montón también de instrumentos que hay que poder ponerlos a la luz de esto que está pasando. Hoy decía Mariano el consentimiento informado, yo pensaba también en la historia clínica, hay un montón de cuestiones que se han como naturalizado, que no se hacen, y me parece que el desafío es este, ¿no? Digo, desnaturalicemos un montón de prácticas. El manicomio es como el extremo, el que uno, digo, ese es el que sabemos que no tenemos que volver bajo ningún punto de vista. Pero después hay un montón de cosas chiquititas que pasan en el cotidiano que hay que empezar a repensarlas, y justamente la ley de salud mental, digo, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, es un ejemplo para el resto del mundo, de esa ley
creo que tiene un cuerpo normativo extraordinario, que ya pasaron 10 años, que podemos volver a pensarlo y seguramente habrá que adecuarlo a lo que está pasando ahora, pero digo, usémoslo, pensémoslo, es un instrumento, o sea, un instrumento implica que yo eso después lo ponga a jugar con la práctica que tengo. Por supuesto que uno hace algo que es un marco general, pero digo, me parece que nos da como herramientas y nos da como una lectura de pensar, bueno, qué otras cosas yo puedo reinventar frente a esta cuestión extraordinaria que tiene que ver con la pandemia, qué dispositivos novedosos podemos reinventar para las personas que están sufriendo en este momento. Eso también es otra discusión importante, no pueden ser siempre los mismos dispositivos, no puede ser siempre creer que todo se va a resolver en un consultorio con un psicólogo, dijo, eso me parece, yo soy psicólogo, me hago cargo en eso, pero digo, tenemos que empezar a discutirlo, no puede ser el único dispositivo, dispositivos de juego, de recreación, hay otros que tienen que ver con inclusive pensar y atravesar este momento de pandemia. No sé si responde, pero digo, bueno, es lo que me sale como pensarlo, ahí no sé los compañeros que piensan. No, yo pensaba que si es muy puntual la pregunta sobre los vínculos en respecto a la internación, siempre la internación debe iniciar con perspectiva de la externación. Es medio paradójico, pero la idea es que cuando una persona está internada por alguna problemática de salud mental, y sobre todo si es involuntaria, que debería haber una situación de riesgo, toda la estrategia terapéutica debe estar orientada a lograr la externación. Y no poder mantener estos vínculos con Charles, no hay que pensar a la familia como una unidad tan cerrada, medio caricaturesca de madre, padre y hermanos, sino como pensar la red vincular que tiene esta persona. Cortar los vínculos no sería la más conveniente, excepto que haya alguna decisión terapéutica vinculada específicamente a eso, pero debe estar enmarcado dentro de un tratamiento terapéutico. Sí, como decía Soledad, en este contexto de pandemia, de que todas las instituciones tienen muchos cuidados y precauciones para que las personas ingresen, puede ser que sea un obstáculo. Sin embargo, todos sabemos que los celulares, otros aparatos, estamos saliendo por una cámara muy particular, hay como otros medios que no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, pero permiten mantener los contactos con los otros referentes afectivos de las personas que están internadas. Bueno, en eso quizás destaco esto por conocimiento, y creo que ya varios, si nosotros estamos en el ámbito de la salud, debemos haber llegado a conocer esto. En eso repito que la Subsecretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires ha hecho una fuerte política en lo que es la comunicación con dispositivos desde los pacientes a las redes vinculares, mediante tablets, en los hospitales públicos, formalizó esa situación con ese déficit inmediato en lo de la pandemia. ¿Y por qué destaco esto que ha sido en los hospitales públicos? A mí me gustaría entender que esto también ha sucedido en el sistema privado. A esto me encadena una pregunta que voy a hacer al final a Mariano Cardelli. Quería seguir con otra pregunta para vos, Mariano, a ver qué pensabas. Un poco tiene que ver con esto de ayornar las normas y de cuánto están vigentes o no ciertas situaciones, porque vos lo mencionaste un poquitito, en el sentido de que si la ley de salud mental incluye a la mujer como colectivo, siendo susceptible o en potencial vulnerabilidad expresamente, o quizás sería algo que está como contemplado, pero no tan directamente expreso, y si eso tiene que ver con esta idea de ir pensando situaciones que en su momento eran súper vigentes, súper necesarias, no se han llevado a cabo, no se ha puesto en práctica la ley, y hoy nos encontramos 11 años después con una normativa que era tan necesaria hoy como en el 2010, pero que también deberían contemplarse ciertas situaciones que estaría bueno también visibilizar. Sí, lo que yo puedo decir es, claramente la ley de salud mental tiene un espíritu de la época. Me parece que de 2010 a la actualidad se fueron problematizando diferentes aspectos que posiblemente en ese momento también se problematizaban, pero sin un impacto o una relevancia social que se difunda a agregar nuevas variables para complejizar temas. A pesar de que reconoce algunas cuestiones relacionadas a las particularidades de mujeres, creo que la ley todavía no, en ese momento no problematizaba disidencias
o otras maneras de autodefinirse de las personas sobre su orientación sexual, su representación, etc. De todas maneras, me parece que es posible un diálogo en pos de reconocer derechos. O sea, ambos instrumentos, y no solo la ley de salud mental, sino también la reciente ley de sanción del aborto, de legalización, me parece que permiten hacer un diálogo que capaz en ese momento no estaba pensado o no se logró los consensos, porque también hay que tener una idea que la ley se discutió y se fueron agregando cuestiones y algunos objetivos que hubo de máxima no se lograron porque si no, no salía. Yo particularmente investigo el tema del cruce de lo penal y la salud mental. El 34, que define el Código Penal sobre la inimputabilidad, tiene más de 100 años y nunca se pudo modificar. Hubo intentos, pero el espíritu sigue estando vigente. No sé si respondí, pero me parece que existe un diálogo, me parece. Creo que es justamente lo que intentaba yo destacar. O sea, pensé que estábamos todos como alineados en ese pensamiento, y creo que es la situación que se tiene que dar entre todos los actores, tanto los normatizadores como los usuarios de la normativa, el permitirse ese diálogo, esa integración de las distintas normativas, esa apertura mental, justamente, pero con la concepción del objetivo de la inclusión de cualquier sujeto en su singularidad. Claro. Es tomar la evolución de las normas, adaptarlas a los contextos actuales, bueno, esto que dijimos del COVID y todo, pero fuera de eso, destacar que justamente el espíritu de la no exclusión de las normas tienen que hacer que se ayornen las mesas de trabajo, que se hagan inclusive nuevas normativas si hiciera falta, pero quizás la respuesta es el diálogo, es el diálogo de todos los actores que tienen que dar pie a la transformación con esos objetivos. Bueno, y hago un resumen de la última pregunta, quizás es más para el IOMA y un poco lo venías mencionando también, Mariano. Es singular que la regulación del IOMA, y un poco encadenado con esto, data de los años cuando, 1970, 60, sí, fines del 50. Bueno, y esta normativa inclusive, que a pesar de que la que mencionaste, de lo que es la regulación de los acompañantes terapéuticos, igualmente data del 2015. Más allá de que haya habido una evolución en cuanto a la mirada de prestacional o a lo que es la incorporación de nuevos dispositivos de atención, creo que siempre se le terminó imprimiendo esta mirada prestacional a la situación del idioma, y creo que quizás es innovador ahora darle esta mirada más de accesibilidad, o más la mirada del usuario y no tanto de la prestación. Indistinto a esto que digo, que hay muchísima oferta prestacional, pero hay bastante quizás para ayornar o reformular. ¿Cuál sería quizás el nuevo posicionamiento, o cómo pensamos en que si uno debería hacer una normativa tan abierta como para después no ir incorporando tantos ayornamientos? Digo, seguimos hablando de normativas, pero quizás no de idioma. O sea, crear marcos normativos nada más, y cómo luego uno lo puede llevar a la realidad, porque después finalmente está hablando con prestadores, con gente que necesita pragmatismo, necesita marcos regulatorios, no desmarcos regulatorios y solamente en marcos. O sea, una situación, una normativa tan laxa que no permita el funcionamiento en lo fáctico. ¿Cómo nos vemos funcionando con estos actores que nosotros tenemos que lograr que se adapten a estas necesidades, que son las propias de los usuarios? Pensamos en estos cursos de capacitación, pensamos en mesas de diálogos. Creo que igual es lo que venimos haciendo, no sé, un poquitito más explayarse en eso de la política actual de la gestión. Yo creo que, bueno, como vos dijiste,
fíjate que la norma que regula acompañante terapéutico ya es una norma que además es comprensiva de otros, por ejemplo aparecen los cuidadores domiciliarios, o sea, es resultado también de las conquistas en el ámbito de los derechos humanos, o sea, la Convención Americana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, la Convención de Protección de las Personas con Discapacidad, y bueno, y de la Ley de Salud Mental también. No, o sea, no es casualidad que esta resolución, que hay mucho para corregir, que hay muchísimo para corregir, haya salido en el año 2015, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando. Digamos, cuando decimos que estamos en un modelo sentención o paradigma sentención, digamos, evidentemente, y no quiero volver a lo mismo, cuando se habla del modelo hegemónico, ¿no? De modelos hegemónicos, la hegemonía se reproduce en las prácticas concretas, ¿no? Entonces, a veces uno saca una resolución, puede sacar una resolución nueva y establecer criterios o miradas diferentes, pero como decís, Nadia, choca con una realidad que se mantiene, donde persisten esas prácticas, e incluso el problema que tenemos es que la demanda del propio usuario es hacia ese tipo de prácticas, que se genera a la internación, por ejemplo. La demanda es muchas veces, y chocas contra la demanda de internación, y chocas también con un juez que te manda un amparo porque uno, digamos, dice no corresponde a la internación en este caso y tiene una evaluación interdisciplinaria, y sin embargo el juez ordena de todos modos la internación y toma la posición del idioma como una negación de la prestación, como vos dijiste, de la prestación, esta idea de la mirada desde la prestación. Es cierto que a veces la mirada desde lo que se llama la prestación, porque en definitiva la mirada desde la prestación es una mirada muy propia de la seguridad social, y el IOMA no deja de ser un organismo en el marco de la seguridad social, que en definitiva es un sistema de protección para cubrir o para determinadas contingencias, y la cobertura se da a través de prestaciones. Y acá las prestaciones sería la cobertura entonces de la atención por ejemplo, en la clínica de salud mental, para que el sujeto pueda ser internado. Entonces, bueno, sí, chocamos con un sistema de salud integrado que es público y es privado, y particularmente la relación del idioma además es con actores privados fundamentalmente, porque así se ha estructurado en la Argentina el sistema de salud, digamos, donde el sistema de seguridad social se relaciona con privados. No necesariamente, lo tenemos muy naturalizado, no necesariamente debería ser así, pero lo tenemos muy naturalizado que es así. Entonces ahí tenemos otro problema. O sea, la mirada propia de la seguridad social, que es desde la prestación, desde la idea de riesgo, y no tanto desde la idea de cuidado, de protección, desde una mirada necesariamente de salud pública. Tenemos otro problema entonces, un sistema de salud donde la seguridad social también se ha estructurado en la Argentina de una manera privada, y bueno, y lo privado también está atravesado por cuestiones que tienen que ver, como dijimos, con el corporativismo, que son históricas también, que se podrían cambiar. No quiere decir que los privados necesariamente deba ser así. Se ha configurado históricamente así en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, y bueno, hay un alto nivel de mercantilización. Esto que decíamos. Por eso yo puse sobre la mesa la cuestión de la economicidad del acompañante terapéutico. No porque quisiera tener un criterio economicista, sino para mostrar que aún así se empuja hacia la internación, digamos, porque obviamente también hay intereses económicos en relación a la internación. La discapacidad, la salud mental y las prestaciones que conllevan la discapacidad y la salud mental son bienes de mercado. Bienes de un mercado de la salud privado, y que de alguna manera el IOMA tiene como organismo de la seguridad social el deber de cubrir. Bueno, romper esa lógica, como vos decís, romper la lógica entonces del agente pagador y de reflexionar. Y por eso son tan importantes también los avances y las conquistas que se materializan en normas más importantes, si no sería imposible. Y bueno, yo creo que hoy tenemos un marco que antes no teníamos. Tener el marco de la Ley de Salud Mental, tener el marco de la Convención de las Personas con Discapacidad, tener el marco de la Convención de las Personas Mayores. Son marcos que también nos ayudan y nos imprimen una mirada diferente. Y bueno, tenemos que trabajar también con los prestadores, con el sector privado, para construir entonces un sector privado de la salud con una mirada diferente, y que apunte justamente a una mejor salud para los afiliados.
¿Puedo hacer un comentario? Sí, por En favor. función, Mariano lo había dicho antes, pero me parece que es importante señalar. Hay marcos normativos, leyes, resoluciones, pero la singularidad heterogénea que planteaste vos de cada situación me parece que es a cuál hacer hincapié. O sea, todos estos instrumentos dan un marco, un piso de derecho y reconoce derecho, plantea modelos, pero la singularidad de cada caso es lo que impide y lo que hace tan problemático la intervención. O sea, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos armando un equipo de gestión de externaciones prolongadas donde cada situación tiene un montón de aristas a tener en cuenta y se trabaja intersectorialmente con distintas obras sociales, distintos sectores, con la Secretaría de Provincia, de Ciudad. Y eso da cuenta de la complejidad también de la problemática de salud mental. O sea, no se puede la resolución sacarlo acompañante terapéutico para todos sin pensarla un poco, o sea, cada situación, porque se pierde el sentido de la intervención. Posiblemente, sí, economicistamente, sale más barato que un abordaje más integral o capaz algún dispositivo, pero tiene una lógica el por qué tiene un acompañante o por qué va a un centro de día, o porque es como para tener en cuenta y poder pensar entre todos que no es tan sencillo. Sí, yo creo que inclusive la demostración o cómo se demuestra que no es sencillo es esta instancia que estamos nosotros todos gestando, digo, tan intersectorialmente entre nación, provincia con todos sus actores relacionados al tema, digo, derechos, salud mental directamente a través del Ministerio de Salud, nosotros como agentes de seguridad social, creo que da cuenta de esas complejidades. Creo que insisto que no es casualidad también que estemos haciendo esta capacitación, incluyendo no solo a los trabajadores y trabajadoras de idiomas, sino también a prestadores de distinta índole que están involucrados en el tema, quizás nunca tuvieron estos espacios de por lo menos de orientación, si se quiere saber, pero digo, porque quizás no se está dando tan fluido el diálogo, pero aunque creo que esta vez se ha descongelado un poquitito lo que es esto de interaccionar con el chat. Es difícil, sería mucho más lindo estar en un auditorio y más humano, pero bueno, lo vamos a hacer así por cuestiones de seguridad, ya lo saben. Pero creo que estos son los espacios, este es el camino, la puesta en común, la puesta en discusión y entendiendo que están varios sectores, ¿sí? Que brindan los marcos regulatorios y que aseguran, ¿sí? O que tienen como misión asegurar el llegar a la cobertura de derechos de todas las personas. Entonces, que es fundamentalmente el Estado. Es el Estado el que está dando las respuestas, es el Estado el que está dando estos marcos de encuentro con sus distintos actores. Así que, más bien dando un cierre, les agradezco nuevamente a ustedes como expositores y a sus organismos también que han permitido que estén acá, también a varios colaboradores, tanto de la Dirección de Programas Específicos, de este idioma, ¿sí? Y a los distintos sectores de informática, comunicación, prensa. Bueno, y en realidad todo el instituto ha permitido este espacio, también el ISEI. Y bueno, los insto a seguir en comunicación, a quizás rever, repensar la bibliografía que vamos a estar enviando. También tienen el canal de link de YouTube. Y a compartir también a los que están participando por chat y todo, este espacio, quizás para otros compañeros y compañeras que no se hayan podido conectar, todavía está el link para inscripción. Y bueno, vamos a tener el próximo encuentro el miércoles, ¿sí? Y los esperamos entonces a todos y a todas. Y sin más que decir, nos saludamos entonces hasta ese momento. Bueno, muchas gracias. Gracias.